Amigos de Punto Gol, ¿cómo les va? Un placer saludarlos. Bienvenidos a este nuevo video comentario. Pues bueno, ya lo vimos al principio. Vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que fue Qatar 2022, un mundial que se venía ya, pues, vislumbrando, se venía ya viendo desde hace más de 8 años, cuando polémicamente Joseph Blatter le había entregado junto con Rusia 2018 las sedes en una forma polémica, por demás cuestionable, por demás corrupta, a billetazo limpio. Por supuesto sabemos que Qatar es un país de mucho dinero, de mucho poder económico y por supuesto las sospechas no se dejaron, no se escondieron para nada. Y pues bueno, la anticipación estuvo muy presente. Inclusive antes de Rusia 2018 ya se hablaba de Qatar 2022, ya se hablaba de esta posible sede, los misterios enredaron a a este sitio con todo su, pues con toda su cultura tan radicalista en ciertas cosas, sobre todo con su religión, sobre todo con su idiosincrasia, todo un misterio, todo un enigma. Pasó Rusia 2018 y todos decíamos, ahora sí, se viene el enigma, se viene la incógnita. ¿Qué nos vamos a encontrar en Qatar? ¿Qué va a haber en Qatar? ¿Es un desierto? ¿Es una ciudad erguida en el desierto? ¿Será el mundial que de repente por ahí ya tenga una restricción de exclusividad o para cierto tipo de personas? Lo cual me parece que pues así fue. En lo personal así lo siento, tal vez a lo mejor estoy un poco exagerando, pero bueno. Llegó Qatar, el primer mundial que se realiza en época invernal, dado que por lo general y hasta hace apenas 4 años la costumbre era hacer los estadios en una manera u otra se construyeron de la noche a la mañana, por ahí me parecía que les iba a ganar el tiempo. Muchos dimes y diretes alrededor de esto, de la construcción de los estadios, el atropello de derechos humanos, el atropello hacia los trabajadores, futbolistas que se proclamaron en contra de este mundial, lo cual me parece totalmente racional y legítimo porque así fue. Gente como Philipp Lahm que no fue, gente como Eric Cantona, entre otras figuras del fútbol que se proclamaron en contra de este mundial. Ya lo demás es cuestión del pasado, pero ahora vamos directamente a lo que fue Qatar 2022, 20 de noviembre de todavía el presente año 2022. Arranca el sueño, arrancó la ilusión de 32 selecciones todavía, 32 selecciones. Y pues bueno, los 8 grupos conformados por 4 naciones cada uno, todos peleando por ese sueño, algunos con mayores posibilidades que otros, muchísimos candidatos había en la imaginaria de todos nosotros. Estaba Brasil, por abajo estaba inclusive Inglaterra, Argentina, España, quien venía con una muy buena generación también España, por ahí Países Bajos. No estaba como un candidato sólido, pero sí estaba dentro de los nombres que podrían aspirar. Croacia, quien era una incógnita importante. Estados Unidos, con esa joven generación. Canadá, que se metía en su segundo mundial y que por supuesto ofrecía una propuesta futbolística por demás interesante. Nuevamente Bélgica se metía a la conversación, aunque era ya una generación totalmente experimentada, veterana, y con el mismo técnico que por supuesto le faltaba técnico entre otras selecciones. Alemania, quien también venía de necesitaba un refresco después de haber sido el bodrio en Rusia 2018. México con todos sus tumbos y con todas sus incógnitas en CONCACAF, la era Martino, que era un verdadero desastre hasta ese momento todavía, demasiadas incógnitas, inclusive con lo de la lista final. Uruguay con un cambio de técnico, dejaba de ser el maestro Washington Tavares,
Diego Alonso los había metido de última hora al Mundial en una forma de rasguño. También traían muchas ilusiones. Portugal, por supuesto, se colocaba en ese momento como uno de los candidatos. En fin, muchas selecciones que venían de ser o que estaban llamados a ser protagonistas. Comenzó este sueño, comenzaron las fases de grupos, se comenzaban a acomodar ciertas lógicas y por supuesto, tal vez ha sido un mundial o fue un mundial donde por momentos imperó la sorpresa, si no es que la mayoría del mundial fue una total sorpresa. Hubo equipos, hubo escuadras que ni siquiera en el presupuesto estaban colocadas para avanzar de ronda. Por ahí se colaban la Cenicienta Marruecos, por supuesto, y a la postre llegaría a una semifinal, cosa y situación totalmente improbable. Australia mismo, que no solía ser de esos equipos que avanzara, normalmente se queda en fase de grupos, medio competía y se queda en fase de grupos, ahora llegaba hasta octavos de final. La misma Suiza, que sí había tenido participaciones decentes, sin embargo no era de los protagonistas. En fin, y se quedaban en el camino selecciones fuertes y algunas otras selecciones que en lo personal ya habíamos predecido o ya habíamos previsto su fracaso, como es la selección mexicana, por supuesto. Se nos hubiera hecho mucho más raro que con tanto caos y con tanto, ¿cómo decirlo? Con tanto caos y con tanto enigma, México hubiera calificado en ese grupo. Desde mucho antes ya veníamos diciendo, algunos que vemos el fútbol de otra forma, ya lo habíamos predestinado, que sí, México podría competir, pero no estaba llamado a calificar con todas las situaciones que habían pasado. Que posiblemente Estados Unidos o Canadá iban a superar esa fase de grupos y pues por ahí el único que sacó la cara por CONCACAF fue Estados Unidos. Ni siquiera Canadá. Canadá se quedó en fase de grupos. Costa Rica muy por encima de que le haya dado la sorpresa a Alemania. Digo, por ahí Alemania le sacó un susto. A Japón le ganó. A España lo repasó totalmente. Pues también ahí se quedó en fase de grupos. México igual. Ecuador también venía de mostrar buenas cosas ante el anfitrión. Por ahí a Holanda le compitió muy bien. Y pues con Ghana no pudo como tal sobresalir. Se quedó como esa promesa igual. Uruguay también fue un chasco. Corea del Sur fue otra de esas bonitas sorpresas del mundial. Y bueno, pues qué decir de todos los futbolistas que de repente estaban llamados a ser esa figura, a trascender. Íbamos a ver por supuesto el duelo de gente como Kylian Mbappé, Messi, Cristiano, Harry Kane por parte de Uruguay, por supuesto con Holanda, Virgil van Dijk, en fin, los nombres pueden votar más allá, pero bueno, llegó la fase final, llegó la fase de octavos y simple y sencillamente comenzó otra vez a imperar un poquito el fútbol defensivo. No había tanto espectáculo, hay que ser sinceros, este mundial no nos dejó tantos partidos espectaculares, salvo algunas honrosas excepciones en octavos de final, como el mismo Inglaterra que ganó su partido con un buen fútbol, Francia que también venía mostrando hasta cierto punto fútbol pero que no terminaba de explotar, Holanda que de repente dejaba a Estados Unidos con una muy buena actuación, Argentina que estaba comenzando a modelar ese fútbol que lo llevaría hasta el final de este torneo. ¿Quién más? Corea del Sur que intentaba todo pero no podía con el todopoderoso Brasil. En fin. Y de repente en el camino se fueron quedando candidatos sorpresivamente. Una cenicienta, un caballo negro, como lo fue Marruecos.
un fútbol muy conservador, a veces echado para atrás, al contragolpe, dependiendo de su heroísmo, de su gallardía, de pronto nos había enamorado a todos, de pronto esta cultura de nosotros adoptar al underdog, al menospreciado, esas historias bonitas, por de una otra forma así decirlo, esas historias de la Cenicienta, esas historias de los marginados, se volvía a repetir en este mundial, lo cual parecía mágico por una simple y sencilla razón. Se había echado a dos de los grandes candidatos que tenían un nombre dentro de los aspirantes, de los serios aspirantes, como lo habían sido España y como lo había sido Portugal. Vimos a Cristiano destrozado, vimos a un Cristiano lleno de polémicas, lleno de dimes y diretes, con su técnico, por ahí redes sociales, en fin. Por otro lado, Brasil, quien por un momento había mostrado el gran juego bonito ante Corea del Sur, que los había destrozado en el primer tiempo, se topa con la dura realidad de un Croacia que también, siendo todo corazón y siendo todo gallardía, le saca el partido, los lleva hasta penales. Una Croacia que la pasada Copa del Mundo así había llegado a la final, llevando a sus contrincantes al límite, eliminaba al que hasta ese momento se convertía en el candidato número 1 para todos nosotros. Obviamente Argentina había pasado de forma facilísima contra Australia, sufrió un poco con Holanda, también los llevó a los penaltis. Por otro lado, Inglaterra pues hacía su chamba. De pronto le toca a Francia, un gran clásico, y por supuesto fue uno de los partidos más extraordinarios que nos tocó ver en cuartos, una final adelantada, donde los galos aprovecharon su fútbol y vencieron a los ingleses 2-1. Estos ingleses que todavía siguen sin poderse quitar esos lastres del pasado, esos fantasmas que no los dejan trascender. ¿Será acaso ese fantasma de 1966, esa condena del famoso gol fantasma, lo que los tiene atados o negados a la gloria? ¿Será eso? No lo sé. En fin, ¿qué más falta? Y de pronto, por ahí, ya en semifinales, nos topábamos con 4 equipos que de repente tenían estilos muy diferentes en su fútbol. 4 estilos que hasta cierto punto parecían igualarse, parecían equilibrarse. De un lado en la semifinal teníamos a Francia, un equipo poderoso, hasta ese momento campeón del mundo, contra una Marruecos que venía de ser el caballo negro, el exterminador de grandes. Por el otro lado, contábamos con Croacia, otro equipo rústico, duro, como ya lo dije, contra una Argentina que se había mostrado ya en un fútbol muy diferente, ya había sacado todo su lastre. Por un lado, Argentina, de forma hasta cierto punto fácil, despachó a los croatas. Una actuación de Messi soberbia, Julián Álvarez lo mismo, como ya lo habíamos platicado en el video anterior, de Argentina campeón del mundo. Croacia ni siquiera metió las manos, parecía que había dejado ese espíritu combativo atrás. Y del otro lado, Francia, con un gol agónico, con un gol hasta cierto punto de suerte. Parecía que tenía doblados a los marroquíes, quienes pegaron. Y no pegar literalmente, físicamente, no. Pegar futbolísticamente, les estaban pegando, les estaban jugando al fútbol. Y de repente pues cae un 2-0 lapidario, el cual pues enterró a la Cenicienta. La final ya la vimos todos, sabemos la conclusión, una final espectacular, una final llena de drama. Después de 80 minutos de dominio argentino, 75 minutos más o menos, Francia despertó con 2 mazazos de Mbappé, vimos los tiempos extras, vimos el 3-2, vimos el 3-3. Dos hierros muy importantes por parte de franceses, que pudo haber sido la Copa del Mundo, inclusive por parte de los argentinos, que pudo haber sido la Copa del Mundo hasta ese momento, que todavía no estaba ganada, seguía en el aire.
Tanda de penales, ya todos sabemos qué pasó. 4-2 favor a Argentina. El campeonato se lo lleva Argentina. ¿Qué más decir de Qatar? Un país que de repente, yo lo dije en otros espacios, no tiene una cultura futbolística, ni siquiera tiene una liga de fútbol reconocida en el mundo. Es una liga profesional, sí. Es una liga profesional, sí, le reconoce FIFA por supuesto, y varios jugadores pues de buen renombre han jugado ahí. Ha jugado James Rodríguez, ha jugado Radamel Falcao, no sé si Radamel Falcao creo que pasó por ahí, me parece que sí, entre otros más. En fin, es un país con una cultura muy conservadora, muy radical hasta cierto punto, y que por supuesto, en lo personal, lo digo porque vi pues reportajes, vi algunos otros documentales, bueno, no documentales, sino sí reportajes, un panorama de lo que era la vida en Qatar. No se me hace un lugar tan propicio como en otros mundiales, que muestra la cultura, que muestra la comida, que muestra la vida nocturna. Obviamente en Qatar no existe la vida nocturna. Son reglas muy a rajatabla, son extremadamente conservadores, evitan muchas cosas. Muy a pesar de que se mostraba todo o un poquito lo contrario de lo que ya veníamos diciendo de Qatar. Vimos aficionados totalmente perturbando la paz que, como otros personajes nos habían dicho, Qatar había disfrutado. Una paz de que no hay ruidos, no hay extravaganza, no existe, digamos, el color, por llamarlo así, en Qatar. De pronto 32 equipos, 31 equipos de todo el mundo, 31 tipos de aficionados vinieron y abordaron este país, esta nación emergente, vamos a decirlo así, esta nación emergente. Invadieron Qatar, invadieron ese espacio de paz y lo llenaron de color, y lo llenaron de fiesta, lo llenaron de música, perturbaron todo, pero para bien. No hubo ningún destrozo, afortunadamente. Afortunadamente todo fue en paz. Sin embargo, ahí está el lastre. El lastre que sigue teniendo Qatar son sus derechos humanos, son las voces que no dejaron expresarse libremente en cierta forma, lo de la libertad de género, lo de la sexualidad como tal, insisto, lo de los derechos humanos, cosas que ya se sabían desde antes. Y con todo eso, y a pesar de que el mundial por momentos se volvió soso, se volvió aburrido, se volvió monótono, se volvió, ¿cómo decirlo?, un poquito desabridón, por no tener esa cultura, esa idiosincrasia que en otros mundiales habíamos tenido. A pesar de todo eso, gracias Qatar, gracias por darnos un poquito de sorpresa, un poquito de buen fútbol, aunque fue a cuentagotas. Fue muy a cuentagotas, fue muy de gotero, pero gracias por el buen fútbol, gracias por darnos ese pintoresco hasta cierto punto, de permitir que el pintoresco del fútbol entrara a tu nación. Esperamos que con esto tengas una apertura mucho mejor, que comiences a invertirle más en el fútbol si es que pretendes en algún momento, en algún otro tiempo, organizar otra Copa del Mundo. No sabemos si vamos a vivir todos para ver otra Copa del Mundo ahí, pero ya la vivimos. Y hasta este momento, ya después, ya 3-4 días después de haber visto la final de Qatar, después de haber disfrutado de un mes completo de un mundial, bueno, disfrutado entre comillas, porque tal vez hubo partidos que de repente aburrieron, como ya lo dije, hubo ciertas cosas. A pesar de todo eso, se le agradece a Qatar el esfuerzo que hizo por intentar darnos un mundial de calidad. Siguiente parada, 2026. Estados Unidos, Canadá, México. Ahora van a ser 48 equipos. Es una locura. Todavía ni siquiera se han puesto de acuerdo para saber cómo van a estar organizados los grupos. Pero una cosa es cierta. 3 sedes, 48 equipos. A veces cantidad no es sinónimo de calidad. Señor Infantino, ¿usted quiere negocio? Déjelo como está. Deje el mundial tal cual como está.
no lo toque. No toque el espectáculo. Si con 32 selecciones en ocasiones se vuelve un terreno soso, ahora imagínese con 48. Va a ser peor. Podría inclusive adular al sueño. Podría ser. Porque estamos premiando la mediocridad. Le estamos dando boletos a cualquiera entonces. Ya no vamos a ver a las 32 selecciones decentes del mundo junto con la... O póngale usted, 16 de las mejores selecciones del mundo contra 16 de las más decentes. Ahora vamos a ver 24 contra 24. No saben si sean 24 grandes contra 24 decentes. No lo sabemos. Pero dentro de 3 años y medio nos estaremos viendo y esperamos, o en lo personal yo espero, tener vida, salud y por supuesto seguir con ustedes, amigos de Punto Gol, para ser testigos de ese mundial que se viene dentro de 3 años y medio. Gracias, Qatar. Gracias por todo. Muy a pesar de todos tus errores, muy a pesar de todo lo que te hemos criticado. Gracias. Gracias en verdad por habernos dado tanto espectáculo en un mes y por permitirnos entrar a tu pequeño búnker, a tu pequeño reino. Muchas gracias. Y espero, amigos, que ustedes también hayan disfrutado de Qatar 2022. Y bueno, pues con estas palabras, con esta pequeña reflexión, que bueno, ya no es tan pequeña reflexión, ya nos extendimos bastante. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de este video. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya llevamos 123 suscriptores. Les agradezco a todos ustedes el hecho de que se suscriban. Síganse suscribiendo, sigan apoyando, sigan compartiendo todo este material. Es para ustedes. Es para las personas inteligentes que vemos el fútbol. Que no nada más es pasión, que no nada más es la entraña. Es realmente ver el fútbol. Es observar el fútbol. Así que les agradezco mucho todos sus likes, todas sus reacciones, todas sus reproducciones. Dejen esas manitas arriba, compartan todo este contenido y aquí vamos a estar presentes para dar y seguir dando una opinión, porque esto es una opinión, no es la verdad, no es mi verdad, es mi opinión acerca de lo que veo. Así como ustedes también tienen la suya, vamos a compartir opiniones, hagamos una gran comunidad inteligente de fútbol y por supuesto aquí nos vamos a seguir viendo. Aquí nos vamos a seguir observando y por supuesto les voy a seguir trayendo mi opinión acerca de los temas más relevantes que considere un servidor para este canal. Muchas gracias. Ya nos estaremos viendo por aquí antes para dar un pequeño mensajito de Navidad. Ya esperemos hacerlo pronto la siguiente semana. Y después de eso no nos vamos a ver hasta el año que entra. Mientras tanto, gracias nuevamente. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Por aquí nos estamos viendo pronto. Adiós.